y que el Señor, o en este caso nuestros jefes, en nuestros trabajos, siempre ven que hay alguien que aporta más, ¿cierto? Entonces es bonito ver cómo en los tiempos de hoy las cosas tampoco no cambian, que Dios también quiere que usted sea uno más, pero no uno más del montón, sino uno más de los que aporta, de los que quiere trabajar en la obra, de los que no se conforman. Y hoy le vamos a dar la gloria a Él, la honra a Él, porque Él es quien aún nos sostiene, nos mantiene en pie. Hoy, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, hoy aquí en este lugar, casa de oración, en Santa Marta, Señor, la iglesia que pusiste para que nosotros creciéramos en conocimiento y en espiritualidad, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado. Hoy te pedimos perdón si hemos declinado, Señor. Hoy te pedimos perdón si por un momento hemos desconfiado de ti por situaciones, Señor. A veces nuestra carnalidad, nuestra humanidad, Señor, reacciona, Padre. Pero por todo eso, tu Santo Espíritu hoy obra en nosotros y nos dice, Señor, que bienaventurado es aquel que pone la confianza en ti, Señor. Hoy te queremos decir que la tenemos, pero que nos ayudes. Hubo un hombre, Señor, que se presentó delante de ti porque tenía a alguien de su familia enfermo, Señor. Y tú le preguntaste, pero si crees, y esa persona le respondió, sí, pero ayuda a mi incredulidad. Hay personas que te buscan, Señor, hoy. Hay personas que dicen que te creen, Señor, pero aún así decimos a veces, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque a veces no creemos que tú puedas hacer esas cosas. María, cuando llegó el ángel y le dijo que iba a tener un hijo, ella dijo, ¿y cómo va a ser si nunca he conocido hombre? A veces cuestionamos, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? No estamos confiando totalmente en Dios. No estamos confiando totalmente en Dios. Un cierto porcentaje de nuestra humanidad sale a flote y es el que hace que a veces nosotros desistamos. La falta de confianza en Dios. A veces, Señor, nos hace declinar que la gente nos señale, que la gente nos juzgue, Señor. Ayer compartíamos un pasaje de Hechos donde dice que Saulo se esforzaba más por convencer tal vez a muchos que no creían que él ya se había convertido, que tú ya habías hecho en él una persona nueva, que la palabra dice que de él se le habían caído las escamas de los ojos, que ya había dejado de ver el mundo como lo estaba viendo. Ahora lo estaba viendo desde otra óptica, desde la óptica de Jesús, desde la óptica del Señor. Ya había recibido el Espíritu Santo, se había bautizado, era un hombre nuevo, nacido de nuevo, Señor. Hoy queremos ser ese realmente nacido de nuevo, Señor, y esforzarnos cada vez más, aunque la gente nos diga que no somos cristianos, que pareciera que no lo fuéramos porque un día nos conocieron en el pasado y éramos de otro calibre, Señor, como le llamo yo. Teníamos otra forma, otra conducta. Pero hoy con nuestro testimonio, Señor, le podemos decir a aquellos que nos señalan que somos diferentes hoy, que no somos perfectos, pero sí somos diferentes hoy. Y eso lo ha hecho Jesús, y eso lo ha hecho el Señor, que es el que cambia, es el que transforma. Y hoy delante de ti, Padre, te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque vemos tu mano día a día, Señor. Día a día vemos, aún en la enfermedad, Señor, vemos la luz. Te vemos ahí. Hay esperanza, Señor. La Biblia habla de un personaje llamado Dorcas, Señor, que enfermó y murió. Y ahí estaba un siervo tuyo para regresarle la vida, Señor.
Hoy muchos hemos caído en una enfermedad espiritual, Señor, también. Tal vez unos ya hayan muerto, Señor, en la parte espiritual. Pero el Señor te dice hoy, aún hay vida, aún hay esperanza. Y llegará el momento, porque el Señor es fiel, y te va a levantar, te va a resucitar de esa muerte espiritual que tal vez hoy tengas. Señor, honramos hoy tu nombre, Señor. Honramos, Señor, hoy tu gloria, tu presencia en este lugar. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a avanzar, Señor. No somos perfectos, por eso estamos aquí. Porque necesitamos que tú nos guíes, pero que tú reargullas nuestro corazón, Señor, para antes de cometer el error, tu Espíritu Santo nos detenga a no cometerlo. Y no decir mañana confieso delante de ti el pecado que voy a cometer en estos momentos, y hacer como hace el mundo secular y piensa el mundo secular, que el que peca y reza empata, Señor. No. Cometemos errores, Señor, pero no concebimos el pecado. Tener errores es una cosa, pero concebir el pecado es otra, Señor. No queremos concebir el pecado. Alejamos el pecado, Señor. Alejamos la tentación que llega y nos guardamos para ti, Señor. Porque es tu Espíritu el que vive dentro de nosotros. Tu palabra dice que nosotros seríamos cuerpo del Espíritu Santo, ya no en un templo hecho por mano de hombres. No, no es una construcción. El templo eres tú, mi hermano, y soy yo. Y ahí mora el Espíritu Santo que prometió el Señor. Esa promesa que hubo en Joel 2:28, que en los postreros días llegaría. Ese es el que vive dentro de ti. Si tú se lo permites, Él va a cambiar tu vida y la va a transformar de manera real, y no de una manera ficticia, que parezcamos que somos cristianos. Parecemos, pero realmente en nuestro adentro. Y Dios sabe cómo estamos hoy delante de Él. Sabe si hemos renegado delante de ti, Señor. Sabes si te hemos despreciado y tal vez ya no estás conmigo, Dios. Ya mejor dejo todo. Ya no quiero seguir. Tal vez hemos llegado hasta ese punto. Gracias, Señor, porque tú no piensas como pensamos nosotros. Tal vez cuando alguien nos dice eso, lo miramos mal. Ya pensamos diferente de esa persona. Ahí termina nuestra bondad y nuestra misericordia por esa persona. Pero nosotros, aún con esa actitud, Señor, tú estás ahí para decirnos: no importa, te comprendo, pero reconoce el error y apártate. Esta mujer que estaba practicando una vida sexual desordenada, tú le dijiste: Señor, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco. Pero le hizo la recomendación: vete y no peques más. Vete y no peques más. No es vete y peca cuando quieras, y cuando quieras regresa y pida perdón. Tranquila que yo voy a estar. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Por eso todos los días debemos estar a cuentas con Dios y agradar a Dios, dice tu palabra. Agradarle a Dios, dicen las Escrituras, Señor. Nos ponemos hoy de nuevo en tus manos, Señor, para que tú sigas dirigiendo nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los líderes de esta iglesia. Gracias por los hermanos, Señor, de esta iglesia. Gracias porque nos has unido, Señor, en varias actividades. Nos has unido, Señor, en oración. Nos has unido, Señor, en armonía, en hermandad. Padre Santo, gracias. Estás transformando los tiempos, y nosotros queremos estar ahí en esos tiempos y no salirnos de ellos, Señor. Guárdanos, porque vienen saetas de parte del enemigo, Señor. Vienen saetas, pero tú nos guardas, Señor, porque tú vives dentro de nosotros. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Nuestra mente quiere volar a veces. Ayúdanos a que nosotros tengamos ese dominio de lo que queremos hacer y de lo que pensamos aún, Señor. Por todo eso que has hecho en nosotros, hoy te damos las gracias. Te bendecimos y te honramos, Señor. Amado Señor, que tu presencia esté con poder en este lugar, Señor. Defendiendo, Señor, esos ángeles
con sus espadas desenvainadas, Señor, alrededor de esta iglesia, protegiéndola y guardándola, Señor. Porque el mal no prevalecerá, Señor, sobre tu iglesia. No prevalecerá, Padre Santo. Y unidos decimos un fuerte amén. Muy buenos días. Les invito de pronto a los que están por allá atrás, si nos acompañan aquí más adelantico, háganse detrás de un abanico que esté encendido. Esperamos que estén en bendición. También a los que están en casita, a los que nos ven por internet, les bendecimos, les saludamos en el nombre de Jesús y anhelamos que todos estemos bien, que estemos en bendición, que estemos llenos de la gloria del Señor. Amén. Hemos empezado a estudiar el libro de Samuel. Hemos empezado a mirar un poco el contexto del libro de Samuel, cositas, principios que hemos encontrado allí que de pronto en medio de tantas situaciones nos pueden guiar a ser fortalecidos, a mirar cómo se levantan hombres de Dios en medio de situaciones que nosotros no nos imaginamos. Sí, situaciones donde los hombres de Dios son perseguidos, donde su vida le puede costar por decir soy cristiano. Pero vemos que la fidelidad de muchos de los hombres de la Biblia no tienen comparación. Porque hoy en día se está predicando un evangelio tan falso, tan mentiroso, que está engañando a la gente, que pues literalmente no... La gente que dice yo quiero ser cristiano es por esa falsa enseñanza, porque nos dicen que Dios da carro, da beca, da riquezas y hay un evangelio en donde nos dice no, pare de sufrir. El Señor nos ha llamado a que no suframos. ¿Cómo se le ocurre a Dios hacernos sufrir? Y que usted nunca se va a enfermar y que mejor, que usted nada lo va a... Usted es el ungido. Bueno, déjeme decirle que es totalmente falso todo eso. ¿Cuántos se han enfermado? ¿Cuántos han sufrido? Si usted machuca le duele, ¿cierto? Y por ser cristiano sé que ha tenido problemas. Pero nosotros estamos llamados a ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. A soportar las aflicciones, a esforzarnos, a ser valientes, a creerle al Señor en medio de tantas cosas que vivimos. Vemos y escuchamos cosas que son muy contrarias a lo que nosotros queremos y anhelamos, pero por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta que deben suceder. Vamos a mirar un contexto en la palabra del Señor allí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel 2, 12. Donde si nosotros lo comparamos con este tiempo, no vamos a encontrar mucha diferencia. De pronto usted va a decir, pastor, pero usted ya habló de eso. A veces piensan que este problema simplemente es de este tiempo presente. Es que los pastores son los que se roban la plata. Si yo le digo a usted, levante la mano el que pensaba eso de un pastor, probablemente en mi mente y en mi corazón, ¿sí? Y ese, miren, la gente piensa eso y nunca ha cogido una Biblia. Que se roban el diezmo, y la persona nunca ha leído una Biblia. Es peor saber que hay gente dentro de las congregaciones que sigue pensando lo mismo, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que no hay que darle al Señor. Yo a esas personas le digo, si usted piensa que es así, no dé, pero está siendo desobediente cuando usted no da. Vamos a ver unos sacerdotes, hijos de un sumo sacerdote, que hacían y deshacían. No solamente robaban, manipulaban, engañaban, amenazaban al pueblo del Señor para que les dieran. Y usted podrá hacer, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo le sacan a la gente hoy en día la plata?
amenazándolos, manipulándolos, etcétera, etcétera. Y ahí van. Pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué la gente da? Porque no leemos la Biblia. Y encontré un versículo que donde haya por ahí algún falso profeta o falso pastor, me van a echar los de la moto. No les va a gustar ese versículo a muchos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 tridentes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ahí los estaban amenazando. O sea, si no me da, yo la voy a tomar a las malas, a mi manera. Imagínense lo delicado. Era pues, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel, siempre hay alguien que quiere hacer las cosas bien. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Imagínense, una mujer estéril, era estéril, y Dios obró un milagro. 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué más hacían estos jóvenes? Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Quiénes hacían pecar al pueblo del Señor? Los mismos sacerdotes. Y es lo que pasa hoy en día. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ¿hacerlos qué? ¿Hacerlos qué? Morir. Ese era el castigo. Pero a ellos no les importaba. A ellos. Y el 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esta debe ser la actitud, hermanos. Usted puede ver, usted puede escuchar que los pastores quitan, que los pastores hacen, que los pastores una cosa, que dicen que no, usted manténgase fiel. Quite ese nombre de Samuel y coloque el suyo. Y que usted crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
En medio de este mundo de corrupción, de tristeza, de dolor, ver cómo todo esto sucedía, era tan cruel, tan triste. Era un tiempo de mucha corrupción que había en este tiempo. ¿Cómo está hoy el mundo, la ciudad? ¿Cómo estamos en cuestión de política, de economía, de la salud? ¿A cuántos les parece fácil ir a un hospital si le duele la cabeza hoy en día? No queremos, ¿cierto? Por todo lo que escuchamos. Entonces, el título que está allí dice es el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hijos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el que ministraba, el que dirigía, el que hacía todo el culto. Pero dice la palabra de Dios, los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta palabra impíos, su significado en hebreo es Belial. Es otro de los nombres de Satanás, Belial. Y su significado es, esto es fuerte, hijos del diablo. Entonces, ¿cómo dice? Los hijos de Elí eran hombres que eran unos hijos del diablo. Pastor, pero no es muy fuerte. No, eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Ahora, tendría que ser muy grave lo que ellos hacían, ¿cierto? Para que el mismo Señor les dé ese concepto, que eran hijos del diablo. No porque era un hermano que llegaba al culto, no. O no porque era una persona que venía regularmente a la iglesia. Es porque ellos eran los encargados en ese tiempo de hacer lo que el Señor me permite hacer en este momento. Entonces imagínense, ¿cuántos de ustedes creen que han tenido al frente a alguien que les predica que es un hijo del diablo? Cuando uno conoce la palabra, uno se da cuenta si lo que nos están predicando es correcto. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Usted se imagina yo no tener conocimiento de Dios y estar aquí parado hablándoles? Cuando usted se enferma, ¿a dónde va? ¿Al mecánico o al carnicero? Usted va es al que sabe, ¿cierto? Al que tiene conocimiento de esa área. ¿Cuántos han necesitado coser un pantalón o algo? ¿A dónde va usted? ¿Busca un taxista? ¿O va y le dice al chofer de bus, oiga, mire, ¿cuánto me cobra? No, vamos a donde las personas que tienen conocimiento sobre el tema. El odontólogo se encarga de los dientes, de las muelas, de todo lo que es salud oral. ¿Por qué? Porque nosotros deducimos que tienen el conocimiento. Estos hombres, Ofni y Finés, hijos del sacerdote y profeta Elí, sumo sacerdote. O sea, era el rango más alto en lo espiritual. Tenía que sobresalirle la santidad a este hombre y a sus hijos. A sus hijos no por ser hijos de él, sino porque ellos habían asumido la responsabilidad de servirle a Dios. Entonces, y no tenían conocimiento de Jehová. Ayer en el culto de jóvenes dimos una leve explicación sobre el conocer a alguien. Y preguntamos, ¿cuántos conocen a Lionel Messi? Levante la mano. Así sin pena, así, como que nos echamos desodorante. ¿Cierto que todos lo conocemos? Y si hacemos un círculo, creo que vamos a debatir y decimos en el PSG no está haciendo nada por un gol y qué bulla que hicieron. Pero eso tiene plata, tiene una mansión, es el rival de Cristiano Ronaldo, estuvo en el Barcelona, está jugando al lado de Mbappé, de Neymar. No, ¿cuántos lo conocen? Y si yo les sigo hablando, ay, pastor, sí, pastor, así como estudia la Biblia, ve fútbol.
no al mismo nivel. Ese es un término o una definición de conocer. Usted conoce a alguien por lo que le han dicho y por lo que usted ha visto. Pero otro término de conocerlo es cuando es el conocimiento personal. ¿Alguno se ha sentado a comer con él? O alguno puede decir, no, pastor, espere y yo lo llamo, porque usted tiene su número, o al menos, no sé, el WhatsApp, si tiene Messenger. Le ha dado boletas para entrar a algún partido. ¿Cierto que no? Es muy diferente. Conocerlo, dijo alguien en la Biblia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y mucha gente se queda conociendo a Dios simplemente por lo que escucha y por lo que lee en las redes sociales. Eso. Y muchos conocen al Dios de los pastores que roban, pero no conocen al Dios que quiere darte salvación y vida eterna. Porque están tan enfrascados en pensar que si voy a una iglesia me van a quitar la casa. Es que, porque es que, no. Yo te invito a que no te quedes con lo que ves en Facebook. Ve y siéntate con el Señor y dile: Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte. Sí, muy rico lo que el pastor nos dice de ti, Señor, pero yo, personalmente, tú y yo, Señor, ¿a cuántos les gustaría tener una experiencia de esas maravillosas con Dios? Pero no porque alguien se la cuente. O sea, imagínense que yo les dijera a ustedes: no, imagínense que en ese restaurante venden una carne más rica. Mire, es a 7,000, pero le dan a uno como 1 kilo y papas a la francesa y guacamole y yuca. Y usted apenas... Y usted se va para la casa y le cuenta a los de su casa que en ese restaurante venden... ¿Tú has ido? Te van a decir: no, el pastor me contó. ¿Qué es mejor? ¿Que yo le cuente o usted ir a verificar si es verdad o no? Usted mismo tener la experiencia. Pero mire, hermanos, sí, hay ministros que se paran en estos lugares a engañar a la gente. Pero usted está aquí para no dejarse engañar, para aprender y no dejarse engañar. ¿Cómo se logra esto? Conociendo al Señor. Este par de jóvenes eran unos hijos del diablo. No conocían, no eran ni siquiera eran salvos. Pero ahí estaba el pueblo detrás de ellos. Ahí estaban. Y dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Este es el altar del sacrificio del Antiguo Testamento. Ahí están los sacerdotes y muchas de las cosas que ellos usaban para sacrificar sobre el altar. Entonces llegaba el israelita, traía su animal, lo degollaban, etcétera. Ahí están los recipientes donde recogen la sangre, estaban las palas, los peroles, los calderos. Ahí está el trincho de 3 tridentes. Bueno, las varas con las que cargaban si tocaba moverlo.
Y estos hijos de Eli, Ofni y Finés, iban a amenazar a estos hombres. Ellos debían esperar que los sacerdotes sacrificaran los animales. Haga de cuenta una especie de asado. Entonces dice que después de que estuvieran ya la carne cocinada, ellos iban y metían en la marmita, en el perol, lo que tuvieran, el trinche, y lo que sacaran era para el sacerdote. Eso era así literalmente. Pero ¿qué hacían estos dos jovencitos? Iban y les decían: necesitamos carne, pero la queremos cruda. Al ellos pedir la carne cruda, estaban impidiendo el sacrificio para el Señor. No dejaban que la quemara. Sí, entonces los sacerdotes le decían: mira, Ofni, Finés, ya vamos a cocinar, a asar la grosura en el 15, ¿sí? Ya vamos a hacer todo esto. Entonces espérense que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Y cuando lo hagamos, pues ya usted puede llevarse toda la que tiene que llevarse. ¿Qué decían estos hombres? No, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y dice que estos hombres le respondían: quemen la grosura primero. Los hijos le decían: y después toma tanto como quieras. Esto le decían los sacerdotes a estos dos jóvenes. O sea, hay que cocinarla, hay que quemarla, hay que asarla, y después ustedes se llevan toda la que ustedes quieran. ¿Y qué le decían estos jóvenes? No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Amenazando. Hermanos, es triste, pero hoy en día hay muchos líderes cristianos que hacen esto. Si usted no dan, los amenazan. Si ustedes no dan, viene la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación, estos comportamientos llevan a que usted se desvíe de los caminos de Dios. Porque de pronto usted por allá, el Espíritu Santo lo redarguye en su corazón y dice: esto no debe ser así. Y como usted entiende y fue y miró a Facebook, y entonces estaban hablando mal de un pastor que usted ni conoce, que dicen que es un ladrón. Entonces dicen ahí: eso todos los pastores son iguales y son unos ladrones. Y usted deja de venir, y usted empieza a pecar, y usted empieza a desviarse de los caminos del Señor. Esto era lo que ocasionaban estos dos hijos del diablo. Miren el 17 lo que dice de estos dos hombres. Dice: era pues muy grande, no era grande, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Muy grande, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, imagínese que usted vaya a un lugar donde usted piensa que son correctos y resulta que el que está aquí parado es peor que usted. ¿Usted se dejaría dar un consejo de mi parte si usted sabe que yo soy un asesino? No, es que el pastor se droga y yo lo he visto con el niño en la mano y en la otra mano un cigarrillo. Y entonces viene usted a decirme: tengo problemas de alcohol. Y yo le digo: Jehová reprenda al diablo. Pero pastor, es que yo lo he visto. El Señor a nosotros nos exige santidad. Santidad, hermanos. Y necesitamos santidad. La santidad nos da la autoridad para guiar al pueblo de Dios. Estos hombres eran... O sea, miren cómo se robaban las cosas. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El efod era un traje sacerdotal. Siempre, hermanos, hay alguien que quiere levantarse, comportarse, dirigirse correctamente delante de los ojos de Dios.
Y esos tenemos que ser usted y yo. Que aunque usted vea a su alrededor tantas cosas desagradables, usted viva y camine en integridad delante del Señor. Miren que Samuel también era un joven y él pudo haberse dejado contagiar de los jóvenes del hijo de los hijos de Elí. Él pudo, pero él no lo hizo. Él seguía guardando su corazón para el Señor. Un robo, una cosa, y lo que no entendemos es que detrás de todo esto está Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que eran impíos, hijos del diablo. Nosotros tenemos un concepto del diablo, o mucha gente tiene un concepto del diablo, que el diablo es feo, con cachos, con ojos rojos, y que el diablo pone delante de usted todo lo malo. Eso es lo que la gente piensa. Si le roban el sueldo fue el diablo, si no pudo venir a culto fue el diablo. O sea, las cosas, a veces las consecuencias de sus actos le echan la culpa al diablo. Y no fue el diablo, fue usted. Pero cuando nos pasa algo bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Si no es a Dios, es que yo. Pero usted sí sabe que muchas personas que dicen ser hombres, mujeres, familias de Dios, que piensan, pueden estar en las garras de Satanás y les va mejor que a usted y que a mí. Usted dice, no, pero es que pastor, yo vengo a la iglesia y me va como a perro en misa. Y mis vecinos que ellos toman, fuman, y ayer compraron carro. Y yo vi porque la mujer de ese señor no tenía las zapatillas que tiene y está estrenando. Y yo averigüé y valen 250. Pero yo, que soy hijo de Dios, no tengo sino unos chagualitos. ¿El carro y las zapatillas le van a dar entrada al cielo? No. Porque nosotros asumimos que todo lo malo es el diablo y Hay gente que dice, yo no vuelvo más a buscar de Dios, no vuelvo a la iglesia. Porque se basan en todo lo que ven en el mundo y que el mundo sí consigue. Esos que están en el mundo y consiguen, ¿ustedes saben qué están haciendo para conseguirlo? ¿Usted les ha preguntado? ¿Cuántas firmas ha falsificado? ¿Cuántos documentos chuecos? ¿A cuántos ha tenido que sobornar? ¿Qué hace? Y yo no veo que trabajen, al contrario, todos los días saca una silla y echa ese aire. ¿Y de dónde? ¿Qué dice 2 de Corintios 11:14? Segunda de Corintios. Y aquí es donde tú y yo debemos tener discernimiento. Yo debo entender si a mí se me aparece enfrente un empleo, si es de Dios o es del diablo. Si todo lo que se presente delante de mí, debo tener discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces esas cosas que pintan tan hermosas no son de Dios. Las ha puesto el diablo para dañar su hogar, para dañar su vida, destruir su ministerio, y usted no se está dando cuenta. Hoy en día hay cientos de familias en las garras del enemigo y ellos no se han dado cuenta. Usted los llama a preguntarles por qué no han venido y dice, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. No se congregan, no oran, no leen la Biblia. Y ellos creen que todo lo que tienen es porque Dios los ha bendecido. O se cambian de iglesia porque es que el pastor de allá se viste más blanco que usted, pastor Albeiro.
y él sí usa corbata, y el reloj que él usa es más caro y tiene carro. Ese sí es un pastor en bendición. ¿Con qué Ofni y Finés conseguían lo que tenían? Porque le robaban al pueblo, los amenazaban y los manipulaban. Ahora, no estoy en contra de que el pastor tenga su carro. Aquí la cuestión es la procedencia. ¿Qué dice 2 de Corintios 11? Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no se asombren, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿cómo se presenta el diablo, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que cómo se presenta? Con cola y con cachos así para que... Dígame, si usted llega a ver al diablo así como usted se lo imagina, ¿usted qué hace? Por aquí, que es más derecho. O sea, salimos pero mejor dicho, por eso él sabe que no puede presentarse mostrando lo que es. ¿Qué hace él para que se le abra la puerta? ¿Qué hace él para que le den entrada en los hogares, en las vidas? Se disfraza como ángel de luz, muestra su buena cara. Si usted va por la calle y se encuentra 10 millones de pesos, ¿usted a quién le atribuye la bendición? Ay, Señor, gracias. Usted no va a decir el diablo es bueno. Pero ahí es donde va el discernimiento, la procedencia de esa plata. ¿Qué tal haya sido por ahí una familia que iba a ir a comprar su casita, un lote? No, y usted venía para la iglesia y usted que dice, no, devolvámonos que ya el Señor nos bendijo. Y el diablo quiere mostrarle a usted y a mí una buena cara, que todo va bien, que no hay que venir. ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? Eso es lo que el enemigo quiere mostrar. Y miren lo que dice el 15. Voy a leerles desde el 14 otra vez. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también quienes, sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que el diablo se disfraza. ¿Y qué hacen los que le sirven a él? Están disfrazados, queriendo mostrar justicia, queriendo mostrar lo bueno, queriendo engañar y desviar al pueblo del Señor. Esto les pasaba a Ofni y Finés, sacerdotes con efod, vestiduras espectaculares, pero robaban, manipulaban, engañaban, amenazaban. Hay personas que se acercan a donde sus pastores o líderes. Es que compré una casa, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de acá. Compré una casa en Ciénaga. Entonces, pues pastor, venimos a comentarle porque nos vamos a mudar para allá, vamos a irnos a vivir allá. ¿Saben qué les dice ese fraudulento hijo de Belial? Que si usted se va para allá y deja la iglesia, los demonios lo van a perseguir y no le va a ir bien. Usted nació aquí y aquí se tiene que quedar y aquí se va a morir. Y les pegan unas amenazadas y la gente, pero
ya compré mi casa. No, ya, pastor, ya no hay que hacer, tenemos que irnos. Y se van. Y el primer error, problema, que le dio una gripa, ahí mismo se acuerdan de las palabras del pastor. Ay, pero es que el pastor nos dijo, no, desocupan la casa y corren para Santa Marta. Se vienen nuevamente. ¿Por qué? Porque ese pastor los amenazó. ¿Usted cree que nosotros estamos para amenazarlos a ustedes para que ustedes hagan lo que a mí me place? Ustedes tienen que hacer lo que le place a Dios. Por voluntad propia, por amor, no manipulados ni amenazados. Versículo 20. Y le hacía su madre a Samuel una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Bueno, esto ya lo habíamos explicado el 20 y el 21. Ana entregó su hijo al sacerdote y el sumo sacerdote Elí bendijo a Elcana y a su mujer. ¿Qué les dijo? Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Esta mujer era estéril. Ella oró y le pidió a Dios un hijo y le dijo: Señor, pero si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Levante la mano la mujer que tuviera las agallas de hacer esto. ¿Cierto que no? Es más, yo pelearía con la mía para que no lo hiciera. Pero esta mujer pide un hijo para ir a entregárselo. ¿Cuántos tienen cosas de las que les cuesta desprenderse? Materiales, ¿no? Pero si yo les hablo de personas, yo he escuchado mujeres que es que si me dejo me muero. Y yo así de bueno es, no, él me pega, él fuma, él roba, pero si me deja me muero. Les cuesta desprenderse. Cosas materiales, personas. Ustedes saben que hay muchos nenés de 40 años en las casas con su mamá y su papá. Y cuando la mamá le habla, es que mi hijo, y pobrecito, y le duele la cabecita, y esto, y no sé qué hacer, pastor, ore por mi hijito. Y habla así uno, pues hermana, permítame, yo mañana voy y hablamos con él. Y va uno y dentro hay un guaymarón así de 50 años. Les cuesta. Todas las novias que llevó se las espantaron porque les cuesta desprenderse. Ahora imagínese, señora, cuando ese nene de Dios se les muera, ahí detrásito va ella porque les cuesta. Y en lo espiritual, hay personas que aman el pecado, que por más que Dios les ha dicho, por más que Dios, miren, el desprenderse de todo eso trae bendición. Esta mujer fue y dejó su hijo. ¿Cuántos quieren tener más de lo que tienen? Amén. Yo digo amén, Señor. Ella fue y entregó ¿cuántos hijos? Uno. Cumplió su promesa. Y por la obediencia, mire lo que dice. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, que fue el que había llevado al templo, crecía delante de Jehová. O sea, dio uno y la bendijo con 5. Ahora yo sé que Dios no está pidiendo que me traigan sus hijos. Acá no hay para mantenerlos. Pero ¿qué hay en tu vida que te ha costado desprenderte? ¿Qué hay en tu vida que tú piensas que es correcto, pero que el Señor te lo está pidiendo porque tiene una bendición más grande para ti? ¿No han visto el meme que sale el Señor Jesús con un oso inmenso aquí atrás? Y hay una niñita así y él le está pidiendo el osito pequeño. ¿Cuántos lo han visto? No digan que yo soy el único con Facebook. ¿Sí? Y la niñita no quiere darle el oso porque lo ama, porque lo quiere. Pero ¿qué es la muestra de la imagen? Que si ella le entrega ese osito pequeño, Jesús tiene aquí atrás uno así de este tamaño. Hermano,
Así funcionan las cosas con Dios. Sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Y sus caminos son mejores que tus y mis caminos. Mucho mejores, yo los he comprobado. Ahorita el hermano Ferney hacía una oración y él decía: Señor, gracias porque tú no piensas como nosotros. ¿Usted se imagina si Dios pensara como usted? ¿Cuántas veces usted ha querido que al que tiene a su lado le caiga una bola de fuego y la deje, que la pasen por ese? Imagínese si Dios pensara así. Bueno, no estaríamos acá. Gracias, Señor, por no pensar como nosotros. Por eso Él sí quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Ahora, versículo 22. Ya vimos que estos sacerdotes, ¿qué hacían? Robaban, amenazaban, manipulaban, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a adelantar al versículo que les digo que encontré y todavía estoy yo. Miqueas 3:11. Miqueas está ahí en la Biblia. Este es uno de los libros que poco abrimos, profetas menores, los últimos del Antiguo Testamento. Miqueas 3. Vamos a leer desde el 9. Miqueas capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Ellos, ¿qué hacían? Abominaban la justicia, lo que era correcto, ¿sí? Y pervertía, o sea, dañaban lo que era correcto, parecidos a Ofni y a Finés. 10. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Miren, me voy a meter en un problema porque estamos grabando, pero que el Señor me ayude. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo que pasa hoy en día. Para predicar cobraban. Es más, yo creo que ese versículo no tiene que explicarse. Sus jefes juzgaban, o sea, hacían juicios, pero hay 50,000 razones para solucionarlo a su favor. Los jefes y sus sacerdotes, o sea, los que manejaban todo el área espiritual, enseñaban por precio. Hay tal actividad, hay tal no sé qué, a 30,000, eso es ponerle precio. Ay, pero cuidadito, usted va y le dice al pastor que usted no está de acuerdo con que cobren por enseñar o por hacer alguna actividad, y de una vez le lanzan la maldición por allá de la Sierra Nevada o algo así, y los maldicen porque, pues lógicamente, usted se les tira el negocio. Pero la Biblia es muy clara que no se debe enseñar por dinero. Y sus profetas adivinan por dinero. O sea, no se salvaban profetas, sacerdotes y los jefes. Todos exprimiendo al pueblo. Entonces los exprimen los jefes, pagando agua, luz, de todo. Y van a la iglesia y allá los exprimen. Y si usted tiene un problema y van a ir a profetizarle, también, o sea, ¿para dónde cogemos entonces? ¿Se dan cuenta cómo el evangelio se ha dañado hoy en día? Pero ¿saben qué es lo triste? Que hay gente que no sabe este versículo, que nunca lo ha leído, y cada vez que su líder coge y pide y lanza
la amenaza, y si usted no me da, el diablo los va a perseguir, y si no yo voy a ir a su casa y no sé qué. La gente, ¿qué hace? Atemorizados, llenos de miedo, sin conocimiento, sacan y dan. Un día estuve en un templo muy grande, alguien me invitó, yo quería ir a tomar ese día cerveza, llevaba harto sin tomar, y esa persona trabajaba conmigo y me invitó y me dijo, y lleve a sus amigos. Bueno, yo fui, esto fue en Bogotá, y pues yo creo que a todos les ha pasado como que usted no le pone mucho cuidado a la palabra. Pero cuando esta persona que estaba allá al frente empezó a pedir, y eso pusieron ahí cosas al frente para que las depositaran. Entonces había algo para la plata, inclusive, si no tiene plata, traiga su celular. Así con la historia de el Cana, y si usted trae un celular le va a dar 5 iPhone y 2 tablets. ¿Quién no quisiera eso, cierto? La gente iba y yo, eso sí le presté atención, porque somos amarillistas y somos morbosos y somos a eso sí le abrí yo los ojos y las orejas. Miren, hermanos, yo me quedé atónito. Cómo la gente pasaba, se quitaban sus chaquetas, las ponía ahí al frente. Las mujeres iban y dejaban sus bolsos, sus aretes, y yo quería como ir a mirar. Yo decía, eso al final los devuelven. Y hubo una niña que fue y llevó una maletica, un morralcito, y esto fue lo que destapó la punta del iceberg. Y el pastor cogió esa maleta como si hubiera cogido estiércol. ¿Quién trajo esto? ¿Qué es esto? Esto ofende al Señor. ¿Qué valor tiene esto para el Señor? Ah, pase aquí al frente. La persona que cuando ve la niña, ¿quiénes son tus padres? O sea, mejor dicho, hizo una. Ah, pero antes de devolvérsela, miró qué había adentro. Y le devolvió su maleta y se fue. Es que al Señor no les está pidiendo. Y yo dije, no. Miren, yo no sabía ni qué decía Juan 3:16. Y mi mente estaba en que se acabara eso rápido porque yo tenía sed. Yo me iba a ir a tomar, hermanos. Yo no era cristiano, yo no era nada. Pero eso, ay, yo tenía mi billetera llena de billeticos para ir a pagar las costeñas que me iba a tomar. Yo decía, o sea que yo tengo que ir a llevarle lo que yo he trabajado simplemente porque este tipo lo dice. Yo creo que si yo hubiera conocido algo de la Biblia hoy, le doy un puño en el estómago, lo agacho, le quito el micrófono y les digo, no se dejen engañar. Pero miren lo que pasa, hermanos. Esto era lo que en ese tiempo pasaba esto. Pero si usted va a 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, 1 Samuel 3:1, sucedía lo que sucede hoy. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba. No había palabra de Dios para que usted supiera que usted no debe dejarse robar de los falsos, que usted no tiene que pagar por un servicio eclesiástico. Claro, la Biblia habla de diezmos y ofrendas, hermanos, pero no se deje robar, no se deje engañar, no se deje amenazar. ¿Qué más hacían estos benditos? Capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. El hijo escuchaba, el papá escuchaba que los hijos robaban. Él escuchaba todo lo que los hijos hacían con todo el pueblo y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormía no era que guindaban cada uno una hamaca para descansar, eran que iban a tener relaciones sexuales con ellas. Las mujeres que supuestamente iban a adorar al Señor. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos
procederes. O sea, todo el pueblo iba y le decía: sacerdote Elí, su hijo está abusando de mi hija. Sus hijos están acostándose con las muchachas del vecino. Están abusando de ellas. Él simplemente escuchaba, ¿sí? Y versículo 23: y les dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que hacen los falsos hoy en día? Pecar al pueblo de Jehová, porque es tan pecador el que mata a la vaca como el que le amarra las patas. No crean que solo el pastor o el líder o el que quiere robar, manipular y amenazar es tan pecador. Es tan pecador el que viene y trae. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo lo que el Señor dice en su palabra. No paguen por mi palabra. ¿Cuánto cobró Cristo por ir a la cruz? O Él dijo: denle una ofrenda al sacerdote. ¿Cuánto le salió eso? Hermanos, el que paga está siendo igual de pecador, porque se está dejando llevar por un hombre y no por la palabra de Dios. Y cualquier cosa que transgreda la palabra de Dios es pecado. Desobedecer la palabra pensando que estoy haciendo lo correcto es pecado. Ay, pero yo te di lo mejor. Y ahí está el celular. Yo no sé. Tipo narco, tipo... ¿Qué harían con todo eso? ¿Se lo llevan a dónde? ¿Y entre quiénes lo reparten? 10, 15, 20 celulares. ¿Qué hacen con eso? ¿Un celular para cada día? Pero hay memes. Ayer vi uno que me mandó un amigo. No me lo mandó, lo publicó en Facebook. Y había un carro Lamborghini, decía el carro del pastor. Otra segunda imagen era un como un Audi así, pero eran esos carros tipo Optimus Prime. El carro del líder de la alabanza. Y abajo otro de el líder. Y abajo un bus donde decían: aquí van los diezmadores. Y yo, caramba. Yo entre mí yo decía: ¿qué le contesto? Yo le iba a escribir: ¿y por qué no es pastor? Porque pues si les va así de bien, ¿cierto? Pero sea un pastor transparente, íntegro, que usted pueda decir: de verdad Dios me bendijo. Aunque Dios no le va a dar un carro de esos a ningún pastor, eso es un cuento. Avión, ¿sabes? ¿Han escuchado que hay pastores que tienen avión? Con aviones. Yo tengo bicicleta y no me da pena. Pero hay personas que se pegan de que si el pastor no tiene carro es porque no está en bendición. ¿Por qué todas las bendiciones las asociamos con dinero y con bienes materiales? Yo no he tenido que comer ni que darle a mi familia de comer en algunos momentos, pero estoy en bendición. He estado en bendición. Y a veces he tenido tanto que hasta como que el corazón se quiere dañar. Ahí sí no saludo a nadie, ahí sí que tengo los bolsillos llenos. No, hermano, aprendamos a entender qué es bendición. Entonces, miren lo que hacían estos jóvenes. Ya robaban, pero también abusaban de las mujercitas del templo. Se acostaban con ellas y eran los ungidos del Señor. Esto daña, hermanos. Y yo sé que muchos de los que están acá y los que nos ven en redes sociales se acuerdan de cuántas cosas han visto en Facebook, de aún si ellos mismos se han puesto a escribir cuando ven que un pastor pidió un diezmo y ahí están, porque hermanos,
Yo tengo aquí una frase, dice: la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Se la repito: la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Porque hay personas que hacen la obra de Dios, pero no a la manera de Dios, sino a su manera, y tampoco es la bendición de Dios. Entonces, hermanos, el versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. ¿Cierto? Si uno peca, cuando uno pelea con la esposa y se quiere divorciar, le toca uno ir ante un juez, ¿no? Si a usted lo roban, si a usted cualquier cosa, uno debe ir con un juez de familia, un juez a que ellos se las dan de que saben. O arreglan o se separan o etcétera. Si el hombre peca contra el hombre, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si nosotros pecamos contra Dios, ¿un juez nos puede ayudar? O sea, imagínense yo llevándolo a ustedes delante de un juez aquí en Santa Marta, y yo decirle al juez: mire, señor juez, todos y los que no vinieron son unos pecadores delante de Dios. Pero ¿cuáles son sus delitos? Son pecadores. ¿Qué hacemos con él? Él no sabe o sea, usted no va a comprar a la carnicería un jarabe para la tos. Zapatero a tus zapatos, y lo espiritual a lo espiritual. Él no va a saber. Él, si va y le dice: él me robó y tengo pruebas, tengo un video, tengo fotos, él va a decir: ah, bueno, ahí sí puedo hacer algo. Imagínese yo delante, es que ellos no ofrendan. Pues, pastor, no tengo cómo pedirle el soborno, porque eso muestra que no tiene plata. Entonces, ¿quién rogará? ¿Quién ruega por ti y por mí en nuestros pecados? Si nos arrepentimos, Jesús es nuestro abogado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y si hemos cometido pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. ¿Hacerlos qué? Morir. Miren, estos 2 jóvenes habían causado tanto mal que Dios ya había tomado la decisión de hacerlo, y murieron. Murieron de una manera muy tremenda, porque el Señor ya les había dicho, ya les había advertido, ya les había dado el consejo, pero ellos no querían entender. Ahora, su padre fue tan culpable, porque ahí nos muestra que el papá les llamó la atención, ¿cierto? Oigo que ustedes se están acostando con las muchachas, y que ustedes le roban a los que hacen los sacrificios. No están permitiendo que quemen la carne como deben quemarla. Pero él, ¿saben qué tenía que hacer él? Quitarlos de el cargo que tenían. O sea, ya ustedes, aquí ya no van a servir ustedes más. ¿Por qué? Porque estaban haciendo pecar el pueblo. ¿Cuántos quieren un líder corrupto frente a ustedes? O un líder correcto delante del Señor, que aunque les duela la palabra, diga: oiga, esto me ha servido, he aprendido. Que ya, mejor dicho, al momento de... Hay líderes que les averiguan la vida a la iglesia. Si tiene, como si llenaran una hoja de vida. Si usted tiene casa propia, si tiene carro, de todo, para mirar a ver cómo. En Bogotá hay una secta donde cierran las puertas
y les hacen firmar documentos donde entregan su carro, su casa. Pero mire, son esos templos que les gusta a la gente, solo lujos, que ocupan una manzana. Aquí no vienen, porque ese pastor no tiene unción y a toda hora es de piedra. Porque es que no suelta una palabra de Dios te bendiga. Pero ¿cómo están allá? ¿Cómo son los sacerdotes? Como Ofni y Finés. ¿Y cuál es su final? Hermanos que nos ven, los que estamos aquí, no participemos de esto. Y no te dejes desviar. Si tú ves que el otro hace, si tú ves que el otro esto, que comentaron en Facebook, que publicaron, tú sé como Samuel. Sé íntegro, correcto. No te dejes llevar por los demás, por lo que hagan, por lo que digan. Tú camina conforme a la palabra de Dios. El mundo es el mundo, hermanos. Pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia. No te dejes manipular por falsos maestros. No les des un peso. Vuelvo y les digo, hay que diezmar y hay que ofrendar. Eso está en la palabra. Pero que vale 30, miren, conozco lugares hasta por presentar un bebé les cobran 70,000 pesos. Pastor, quiero que vaya a orar a la casa, 30,000. Pastor, es que al hospital, allá le vale 40 porque es que hay COVID. Pero no entiendo por qué la gente acepta. ¿Saben por qué aceptan? Porque la situación es tan difícil. El ver un familiar enfermo, el estar en una condición sin trabajo, sin todo eso. Gran campaña de sanidad y milagros. Entrada a X precio. Hoy en día le han cambiado el nombre, no cobran. Aporte voluntario. 50,000, voluntario. Pero eso sí, el pastor se faja una predicación para los que no dieron el aporte voluntario. ¿Es voluntario eso? Hermanos, al reino de los cielos no se entra con dinero, ni por dinero. Voluntariamente usted da lo que proponga en su corazón para la obra del Señor. Porque vuelvo y les digo, deben dar, pero no se dejen amenazar, ni amedrentar, ni manipular. No, cualquier palabra de maldición de la boca de alguien que se pare frente a ustedes no tiene valor frente a lo que Dios dice para ustedes o para nosotros. Ni ninguna brujería, ni ninguna hechicería, ni ningún rezo, ni nada nos podrá dañar, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies. En alguna oportunidad compartimos un mensaje similar a este y muchas personas se acercaron a decirme al final: pastor, yo he dado, yo he participado de todo eso, pero era que estaba en una situación así muy crítica. Y un día llamé a mi mamá: oye, Dios te perdone, madre. Y me dijo: es que usted se acuerda cuando estaba enfermo fulano de tal. Yo me fui se fue para la peor. Imagínense, después de como 30 años vengo yo a enterarme que esta señora estuvo allá metida. Pero yo le dije: usted sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no dijo nada. No, y que había pagado, y que le habían dado que el agua traída del monte de los olivos, las astillitas de la cruz de Cristo, los hilos del manto de Elías. No, eso. Y allá estuvo metida. Cuando ella me contó, yo le dije: mamá, vamos a orar, vamos a pedir perdón, porque perdió su plata. Él se murió, por la que ella estaba haciendo, se murió. Hermanos,
no nos convirtamos en partícipes tampoco de brujería, ni de hechicería. Que traigan los pañuelos, que le vendo el aceite, que, miren hermanos, brujos, que dan su testimonio y dicen, brujos, yo he ido a iglesias donde hacen lo que yo hacía cuando era un brujo. Lo mismo, las mismas prácticas que hacen en algunos templos, yo las hacía cuando era un brujo. Estamos en el mes del Halloween y vamos a tratar el tema. Dicen los mismos satanistas, apartados de todo este tema del Halloween, dicen, si los padres, esta es la frase que a mí me taladra, supieran lo que se esconde detrás del Halloween, ni siquiera pronunciarían esa palabra. Si tú y yo supiéramos, yo no la estaría aquí pronunciando, del tema tan delicado. Pero gente como esta dice, pero ¿qué tiene de malo? Los niños se divierten y los disfrazo de angelito y es un tiempo porque son dulces. Bueno, hay que congregarnos para seguir aprendiendo. Vamos a orar. Colóquese sobre sus pies. Amado Dios y Padre eterno, yo le invito a que levante sus manos. Si usted tiene algo por qué pedirle perdón a Dios con este tema de pronto ser partícipes, o usted es una persona que usted dice, yo me he dejado manipular, yo me he dejado amedrentar, yo he dado por mi desespero, por mi ignorancia, por la falta de conocimiento, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname porque participé de eso que no tiene nada que ver contigo ni con tu palabra. Pídele perdón, que de pronto ese sea el motivo en que la bendición esté estancada. Padre amado, delante de ti estamos. Un remanente, Señor, que tú estás levantando. Un remanente, Señor, que te ama, que cree en ti. Y sé que muchos en las redes sociales, Padre, han cometido este error. Han blasfemado, han juzgado, han señalado a muchos líderes. Y muchos líderes que a propósito desvían al pueblo. Hay otros que lo hacen por su ignorancia. Señor, pero dice tu palabra que tú no darás por inocente al culpable. Señor amado, perdónanos si nos hemos equivocado, si hemos fallado, si de pronto, Señor, hemos cobrado o hemos pagado, porque hemos participado, Señor, de todo esto que no es bíblico en algún momento. Señor, pero tú nos das hoy la oportunidad de arrepentirnos. Señor, que quebranta todo este tema, el cual sabemos que no es bíblico. Quebranta en nuestro corazón el pretender comprar los favores tuyos con dinero. A ti no te tenemos que dar plata por un milagro. A ti no te tengo que dar plata para que restaures mi hogar, mi ministerio, mi familia. A ti debo es creerte, creer que tengo un Dios vivo que venció la muerte, que sana al enfermo, que viene por su iglesia, que venció la muerte, que publicó y exhibió a Satanás y a sus demonios triunfando en la cruz del Calvario. A ese Dios es al que servimos, el que no cobra, el que no hace mercadería de nosotros, el que nunca le ha puesto precio a su palabra, el que no le tiene un precio a la salvación. Pero hay muchos como Ofni y Finés que amenazan, que manipulan, que amedrantan. Pero hay muchos como el pueblo que se dejan llevar por todas estas mentiras y engaños, porque escasea la palabra de Dios. Escasea la palabra de Dios. Por eso yo te pido en esta preciosa mañana, Señor, que nos des discernimiento. Una vez más, que nos ayudes a restaurar nuestra relación contigo, Señor. Que no sea solamente del día domingo, o que no sea solamente porque
Necesitamos algo de ti. Mucha gente se congrega solo porque necesitan un milagro. Señor, con milagro o sin milagro queremos amarte. Con milagro o sin milagro queremos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos bendigas y que nos ayudes a ser obedientes, fieles delante de ti. Sé que hoy muchos de los que estamos aquí tenemos peticiones personales, peticiones económicas, laborales. No sé, Señor, tú conoces nuestro corazón y yo oro en el nombre de Jesús, pidiendo tu dirección, que concedas los anhelos de nuestro corazón, que quebrantes toda obra del enemigo que se quiera levantar contra las familias, contra tu iglesia. Síguenos llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, cambiando, transformando vidas y corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Te amamos, Señor, y te pido un resto de día en bendición, que podamos disfrutar en familia, Señor bendito. Que tu bendición nos acompañe, y esta semana que viene, Padre, si tú lo permites, si así lo quieres, si a ti te place, que sea una semana de grandes bendiciones, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.